Buenos días, hermanos. Una vez más estoy aquí, gracias a nuestro Padre Celestial, porque a Él le doy gloria y honra siempre. Ya sabéis que ya sabéis que mi nombre es Iván Giraldo. Y pues muchas ocasiones he dado mi testimonio. No soy una persona perfecta. Sé de dónde vengo, de dónde me sacó el Señor. Un hombre con muchos problemas, con una vida desastrosa. Fui un niño abusado sexualmente, fui apuñalado, fui balaceado. Tuve numerosos accidentes de tránsito. Eh, los que conocen el río Catatumbo, casi me ahogo a orillas de él. Eh, Estuve viviendo en España, soy ciudadano español y me diagnosticaron un cáncer en la sangre y en el cerebro. Me dieron 30 días de vida. Y todo ha sido para la obra y la honra, la gloria del Dios Padre Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace pocos días, ya sabéis que yo trabajo con cadáveres, soy técnico disector de cadáveres, soy embalsamador de ellos, los restauro. Vivo aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Trabajo en una funeraria y básicamente estoy expuesto a lo que hoy estamos viviendo, que es el flagelo de la peste, una peste destructora que llegó al mundo, denominado COVID-19. Estuve trabajando con estos cuerpos, expuesto a ellos, expuesto a los familiares, expuesto al personal que estaba laborando en las instalaciones donde me tocaba que ir por estos cuerpos. Venía sintiéndome mal, venía sintiendo los síntomas y llegó un momento que ya no pude más. En mi poca experiencia y en lo que he podido saber de los síntomas de este COVID-19, me di cuenta que tenía todos los síntomas, todos. No era una simple gripa porque nunca me dio gripe, eran los síntomas. Y le comenté a mi jefe y mi jefe amablemente y con un dolor en el corazón, sabiendo lo que estaba pasando, me envió al médico y me tomaron las placas y resultó que tenía unos espasmos en el pulmón derecho, que era lo que no me dejaba respirar, porque como les digo, eran los síntomas del COVID-19. Y otra vez estaba entregado nuevamente a Dios, como siempre lo he estado después de que vine a los pies de Él, con esa fe. Me tomaron los exámenes y posteriormente la prueba del COVID-19. Esperé unos largos días el resultado, pero siempre confiando en Dios, tomando la medicina que los médicos, esos guerreros que están en los hospitales, trabajando arduamente, dando el todo por el todo, ese pedacito de Dios aquí en la tierra, hasta que llegó el resultado. Para la gloria del Dios Todopoderoso, salió negativo. Y a lo que pensaban los médicos, que con todos los síntomas, con todo, esta prueba salió negativa. Una nueva vez más. Dios toca el cuerpo de este
pecador redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos escépticos pensarán que era que tenía una gripe o algo así por el estilo, o suerte como siempre lo llamamos, o no me tocaba todavía. Pero para la gloria de Dios lo digo que eran los síntomas del COVID-19. No me aferré a lo que el médico me dijo. El médico está preocupado también, como siempre ha pasado con lo del cáncer y todo esto. Pero con esa fe, como la llamo yo, a prueba de balas, una vez más me entregué a mi Señor Jesucristo en sus manos, porque Él es médico de médicos. Es el médico divino, como lo estaba nombrando el pastor esta mañana. Y como lo decía el pastor esta mañana, se me vino a la mente que el manto de nuestro Señor Jesucristo es como los médicos, a la cual está una mujer que llevaba 12 años enferma, tocó el manto, llegó al médico y lo tocó y fue sanada. Pero no fue por lo que hizo el médico, no fue por lo que hizo el manto, sino que mi Señor Jesucristo, Él sintió que poder salió de Él. Y esta mujer sintió ese poder que la sanó inmediatamente. Yo sé que muchos, incluso familiares míos, pensarán que fue suerte o que quizás tenía una gripita, pero yo estoy seguro de lo que tenía. Y sabía lo que me esperaba, porque ya había visto cuerpos con COVID-19. Pero yo no tengo miedo. Yo desde aquí, desde mi casa, le mando un saludo a todos los hermanos. Hoy no me pude reunir con ellos. Hermanos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y yo sin miedo, porque no le tengo miedo al COVID-19. Sin miedo me reunía con ellos. Obviamente, guardando las distancias, esa sana distancia. Los hermanos con caretas, porque el Señor mismo nos envió. Podemos decir que, como en el Éxodo, quizás nos escudamos en esos versículos para no congregarnos. En el Éxodo 12:12 dice claramente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová he hablado. Como lo dije anteriormente, estos pasajes y este mandato lo dio Dios directamente a su pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Nos escudamos en eso, porque en el Éxodo 12, 22, 23 dice: el Señor, ese fue el mandato que le envió a ellos: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para heriros. Esta pandemia es sumamente peligrosa, agresiva. Como os dije antes, lo estoy viviendo, al igual que esos médicos.
Muchas bendiciones y muchas oraciones van todos los días de parte de nuestra iglesia, de parte de todos los que conocemos lo que ellos están viviendo. Que Dios los bendiga a ellos, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, aquellos que hacen la limpieza, los conductores de ambulancias, que muchos han fallecido, han perecido en esta guerra. Una guerra que, como lo denominan muchos, en contra de un enemigo invisible. Esos bomberos, esos trabajadores, mucha gente incluso inconversa, luchando contra eso. Los que tenemos que salir, y gracias a Dios le doy por mi trabajo, por lo que Él me ha enseñado, porque yo sé que muchos millones de personas están sin trabajo en este momento. Se han quedado sin trabajo. Muchos tienen miedo. Muchos inconversos que no conocen de la palabra del Señor. Están buscando respuestas. Y muchos cristianos que Dios nos ha dado la oportunidad de tener esas respuestas, estamos escondidos. Hermanos, yo no estoy diciendo que violemos las leyes de este mundo. No son leyes de Dios, no nos las dio Dios. Que es en vuestras casas, fue al pueblo hebreo, no a nosotros. Este mundo está gobernado por los seres de maldad, por el diablo. Todas las leyes han sido instituidas por ellos, por esos ministros del diablo. Los llamo así directamente, no digamos el enemigo, no, el diablo, Satanás mismo, porque escrito está en la palabra de Dios. Van a venir cosas peores que esta, hermano. Porque Juan, primera de Juan dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Jesucristo, nosotros ya estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. No debemos de tener miedo. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, no debemos de tenerle miedo a lo que llegue, las plagas que le llegue al mundo. El Señor nos está cuidando a nosotros. No nos dejemos meter cosas en la cabeza. Si tienes miedo a una multa, Dios proveerá. Si tienes miedo al COVID-19, Dios nos salvará. No le tengamos miedo a nada. Dice la palabra de Dios, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No tengamos miedo, hermanos. Hay mucha gente. Gloria a Dios por los que tenemos la oportunidad de tener las redes sociales y podernos comunicarnos unos con los otros, escuchar las prédicas de nuestros pastores, escuchar todo. Yo no soy pastor, pero yo estoy dirigido por el pastor de pastores, porque el Señor es mi pastor. Y el que sustenta todas mis palabras es su palabra. El que sustenta es el Espíritu Santo de Dios, quien fue el que le dio esa sabiduría, ese entendimiento a estos hombres, a estos profetas, a esos apóstoles para que nos llevaran su palabra. La palabra de Dios nos dice que no por nada seáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la fe que tengo, esa es la fe que debemos de tener todos. Todos nosotros debemos tener esa fe.
Como decía el pastor esta mañana, no le tengamos fe al médico, no le tengamos fe a las agüitas. Hagámonosla así, pero no le pongamos toda la fe a eso. Pongámosle la fe a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Cuando te vayas a tomar una pastilla, cuando te vayas a tomar esto, tómatela en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Él ponga su mano poderosa en eso que te estás tomando, en esa medicina. Pero no pongas tu fe en un médico, no pongas tu fe en algo como cuando yo tenía cáncer, que la gente ponía la fe que en las pastillas, que de la víbora, cascabel y todas estas historias. Y ya vi el resultado de eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No tengamos miedo, hermanos. Llevemos la palabra del Señor. Mucha gente no tiene internet. No tiene forma de que esta señal les llegue a su casa. De alguna forma u otra, de la misma forma que nosotros a veces sacamos tiempo para ir al supermercado a comprar. No tengamos miedo. El COVID-19 te va a llegar si es la voluntad de Dios. Te va a llegar a tu casa. Si vas al supermercado, en un billete te lo ponen. O otra persona va y lo pone en ti. No tengamos miedo. Dice la palabra de Dios que aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23. Confiemos en su palabra, hermano. Confiemos en su palabra. Sabemos lo que se nos viene. Y el que no lo sepa, claramente la palabra de Dios no lo dice. En Mateo, en el Evangelio de Mateo 24 no lo dice. Pero voy a compartirles en el Evangelio de San Lucas, donde los discípulos, la iglesia, los que estamos en Cristo, porque todos los que murieron en Cristo desde el día de Pentecostés hasta que venga el arrebatamiento, todos seremos levantados de las sepulturas cuando suene la trompeta. Esa trompeta que se sonará y la sonará el mismo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del 7 al 13. Y le preguntaban diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Jesús entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario. Hermano, así nosotros no queramos, la palabra de Dios nos dice, Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos dice que es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no será inmediatamente el fin. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. La iglesia cristiana eran los apóstoles. Desde ahí empezó, desde el Pentecostés. La palabra hebreo-cristiana, que es la palabra de Dios, la Biblia, nos dice claramente que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, entramos a su redil. No todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando le entregamos el corazón a Cristo. Y el Señor está esperando que tú le entregues tu corazón a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De la misma manera que el Señor le dijo a su pueblo hebreo que se quedaban allá, al pueblo hebreo, la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros, la iglesia, ya, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, vamos a ser levantados. Vamos a ser levantados. Pero no tenía miedo del COVID-19. Nunca le tuve miedo al cáncer. Nunca le he tenido miedo a nada. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no tengo miedo. Porque el Señor nos da esa paz, esa seguridad. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tengamos miedo. Él dice que no dejemos de congregarnos, que lleváramos la palabra de Dios, porque en el Evangelio de Lucas dice, en el 21, en el versículo 13, cuando veamos todas estas cosas, cuando estén pasando todas estas cosas, Él dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Mucha gente tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Mucha gente está preguntando qué está pasando. Y mucha gente se preguntará más cuando la iglesia sea levantada, cuando el arrebatamiento venga. Nadie habla del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor porque Él no quiere, al igual que en el diluvio, Él no quiere que pasemos por la tribulación. Él no quiere que pasemos por el diluvio que viene por 7 años. 7 años. Cosa dura. El que quiera saber qué va a pasar en los 7 años, o quizás más adelante el Señor ponga palabras en mi corazón para que os explique, o más bien que Él hable a través de mí y les explique Él, porque no soy yo el que habla. Lo que va a pasar en la revelación que el Señor le dio a su apóstol amado, Juan, en el Apocalipsis. No es para que estemos encerrados, hermanos. Vamos a salir cuando la despensa se nos acabe. Vamos a irnos a vernos cara a cara con el COVID-19 en la calle. De alguna forma tenemos que salir cuando tengamos que salir de la casa. Nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Y si hablamos de religión, es la mejor religión que dice, porque es la única, en la única página que yo escucho de religión en la Biblia, es que el apóstol nos dice que la religión es que compartamos, visitemos a los enfermos, que llevamos la palabra de Dios y que les llevemos lo necesario. Isaías también nos dice lo del ayuno. El Señor no quiere que tú vayas de pestañas, andes en las pestañas, o que te des golpes en la espalda. No, el ayuno que Él quiere es que nosotros compartamos el pan que tenemos, que Dios nos pone en nuestra mesa. Yo doy gracias al Señor que estoy trabajando. Y doy gracias al Señor porque por intermedio de mi trabajo Él me provee a mí y provee a los que están a mi alrededor. Ya quisiera tener mucho más. Nosotros tenemos que hacer eso. El gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti te da hambre y no eres capaz con el hambre, tu prójimo tampoco va a poder con el hambre si le da hambre. Y hay muchas clases de hambres, hermanos. Hambre y sed de la palabra de Dios. Y esa es la que vale,
porque el Señor mismo lo dijo, porque no todo, no, no todo, no todo el mundo se alimentará de pan, porque no todo lo que come, no todo lo que alimenta es el pan, sino toda palabra de la palabra de Dios. Valga la redundancia, hermano. Pongámonos en las manos del Señor. No debemos de dejar que ni el COVID-19 ni nada, como dice la palabra de Dios, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. No dejemos que nadie nos separe de la palabra del Señor. Nada de esto nos va a separar si estamos confiados en Él, si ponemos todo en las manos de Él. Filipenses 1:21-22 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. En ese dilema estaba en estos días. Porque le digo, hermano, sinceramente, esperaba con ansias que esa prueba del COVID-19 saliera positiva. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Esperaba. Pero Dios es grande y poderoso, hermanos. Él ha orado mucho en mí, mi familia, amigos y muchos que están a mi alrededor han sabido quién era yo. Han sabido los milagros que Dios ha hecho en mí. Y lamentablemente, aún viendo todas estas cosas, no se han arrepentido y le han dado gloria a Dios. Familiares y amigos, muchos de ellos, pero también hay muchos. Y desde aquí le mando bendiciones grandes a montones por aquellos que algún día dijeron que ya sabemos que Dios existe, porque si te cambió a ti, también me puede cambiar a mí. Porque se dieron cuenta de qué joyita era yo, de dónde me sacó el Señor. El Señor nos hizo, se tomó el tiempo, todo lo hizo con su boca, pero se tomó el tiempo para hacernos del polvo de la tierra. Pero nosotros le echamos agua al polvo, lo volvimos un lodo con nuestro pecado y nos metimos a de cabezas. Pero poderoso Dios que te sacó, que me sacó de allá, a su luz admirable para llevar su palabra. Está aquí en su palabra, en la Biblia. Y lo único que Él quiere de nosotros es que le entreguemos su corazón a Él. Si alguno no le ha entregado el corazón a Él, este es un día maravilloso. Dios te está dando la oportunidad para que vengas a los pies de Cristo, porque nadie va a los pies de Cristo si Dios no lo envía. El que no escucha su palabra tiene el corazón cauterizado. Lo único que pide el Señor es que tú vengas y le entregues tu corazón a Él, porque Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para que no nos dé vergüenza. Pues la Escritura dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan de corazón. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, gloria a Dios, será salvo. Aleluya. Qué promesas, hermano. ¿Han escuchado esto de alguien, hermano? Yo sé que no. Nos quieren envolver con mentiras. No quiero hablar de nadie mal ni nada. Este es el momento propicio para nosotros venirse a entregarle el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Viene un arrebatamiento, hermanos. Y yo le digo, si te quedas verdaderamente
estás cometiendo un grave error. No hay nada en este mundo, no hay nada que se compare o que valga la pena para quedarse. Nada de lo que hay aquí se compara con lo que el Señor nos dice, porque Él dice que muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Y Él prometió que vendría por nosotros. Muchos en las iglesias, en todas las iglesias, están yendo a calentar solamente la banca, a comerse a su prójimo diciendo, hablando del peinado, de la ropa que se pone, si oliendo a ver si vino malo. Nos enfocamos más en eso que en lo que va a decir el pastor. Incluso vamos a la iglesia a servir y dejamos nuestro pecado, como lo dice y lo vuelvo a repetir, dejamos nuestro pecado en la puerta, entramos, servimos. Cuando salimos lo volvimos a recoger y esperar otra vez que venga otra vez el domingo para reunirnos. La palabra de Dios, si tú le vas a hacer una entrega genuina a Jesús, es para que tú vivas una vida plena, santifiques, limpies tu cuerpo, te pongas una vestidura blanca, pero no un vestido blanco, una vestidura espiritual, porque el Señor vendrá por su iglesia. Él quiere encontrar esa iglesia limpia, pura, santificada, llena de aceite, llena del Espíritu Santo, no como esas 5 vírgenes que esperaron con aceite en sus lámparas. Eran sensatas porque sabían que el Señor iba a venir. Pero las insensatas son aquellas que están en las iglesias y que solamente están ahí escuchando la palabra, pero no la hacen. Debemos ser hacedores de la palabra, no oidores solamente. Porque le va a pasar lo mismo que a esta iglesia. Esa iglesia a la cual el Señor les escribió una carta y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le va a dar asco a Dios con las personas que seamos así en las iglesias. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y adorarle en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo es